Lo vamos dejando entrar. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? Qué alegría estar acá, tantos Muy amigos. bien. Gracias Hola, por estos Nico. minutitos. Te agarré ¿Cómo estamos? ¿Cómo a andan? las corridas, te Felicitaciones, agarré. Te dije, ¿podés salir 2 minutos? Y bueno, ahí está. obvio. Y primero, felicitaciones por la iniciativa, que está muy buena, que acá se habla sin filtro y se puede decir toda la verdad, que eso es importante. Bueno, en Siempre, principio, siempre eso. hablando de la verdad, qué lindo que estuvo la sesión del Consejo Deliberante en cuanto a puja, ¿no? Porque fueron como 6, 7 horas, finalmente se cayó, pero pará, lo principal es el proyecto ese que metiste, que lo estábamos comentando hace un rato y que nos gustó mucho, que tiene que ver con eliminar intermediarios en un montón de cuestiones vinculadas con planes sociales y cuestiones sociales, pero explicalo mejor vos al proyecto. Sí, la verdad, varias cosas, ¿viste? Hace poco, bueno, viste que Acemoglu y otro economista más, que ahora se me fue el nombre, ganaron el premio Nobel a la economía por el libro de por qué fracasan las naciones y hablan, bueno, Sí. viste, de la destrucción de las instituciones y las instituciones se transforman extractivas. Esto de tanto hablan ustedes y yo coincido tanto que bueno, que cuando todo un grupo de personas que cualitativamente no están a la altura de las circunstancias y profundizan la crisis de representatividad que hay en la Argentina, pasan estos cachivaches y pasan estas instituciones se tornan improductivas y en definitiva seguimos generando todo este divorcio que hay entre algo tan importante como ese sistema político, que es básicamente cómo nos organizamos en sociedad, y bueno, básicamente los vecinos. Y yo asumí un compromiso cuando asumí la banca, que es de presentar proyectos de ordenanza que aporten mínimamente visiones, por lo menos a mi criterio, con argumentos de soluciones a deudas pendientes, a problemas estructurales. Uno de ellos es el orden, y dentro del orden hay muchas variables. Romper mafias, como los trapitos, promover más seguridad, prevención vial. Y la verdad que la temática de los gerentes de la pobreza era una temática pendiente, en donde el objetivo, de alguna manera, era ni más ni menos que terminar con los terceros intermediarios, ¿sí? Con las organizaciones sociales, con personas físicas o jurídicas, de derecho público o derecho privado, que usan una política loable, que existe en cualquier parte del mundo, que son las políticas públicas sociales, más ligadas a beneficios sociales, que normalmente tienen un plazo determinado, son 3, 4, 5, 6 meses, en algunos países de Europa 8, y que tienen como finalidad generar un incentivo en el ciudadano que se encuentra en una situación de adversidad laboral o de vulnerabilidad para que justamente se reinserte al sector privado y forme parte nuevamente de ser un eslabón vital del ciclo de la economía, y que en la Argentina eso no pasa. Las políticas públicas de planes sociales se han consolidado como políticas indeterminadas, vemos presupuestos con un nivel de infraestructura social incalculable desde nación hasta los municipios, y vemos que atrás de esas políticas sociales, producto de estos terceros intermediarios, se han construido estructuras clientelares que responden al peronismo, que responden a la izquierda, y que manipulan esos beneficios sociales que tienen una finalidad positiva para sumar militantes políticos, extorsionar a la gente, avasallar su libertad. Con lo cual, un poco el objetivo básicamente era plantear esa discusión sobre la mesa, y lamentablemente, como siempre, la respuesta por parte de Unión por la Patria es la bajeza intelectual de llevar y de distorsionar todo a cualquier punto. Por ejemplo, yo cada vez que presento un proyecto de ordenanza me atacan por mi gestión al frente del Consejo Escolar. Gestión en donde cada disposición de pago salió con unanimidad, gestión que logró durar los 2 años, porque la realidad es que en los últimos 9 años han pasado muchísimos presidentes del Consejo Escolar que han durado pocos meses, producto de graves irregularidades. Yo hace 1 año y medio que terminé mi mandato, no tuve ninguna denuncia, porque la verdad, digo, cuando vos llegás a una administración, lo primero que tenés que hacer, si encontrás una irregularidad, es denunciar.
si no estás incumpliendo los deberes del funcionario público. Y yo no recibí ninguna denuncia. Y estoy cansado que un bloque corrupto, que tiene hoy concejales, producto de que un concejal está preso por corrupción, con prisión preventiva, por la causa Chocolate, me venga a venir a mí a poner una vara moral, o concejales que entraron noveno suplente como Bander, que defienden todo eso y que hoy levantan la vara de la transparencia cuando forman parte del partido más corrupto de las últimas décadas. La verdad que es lamentable, es de una bajeza intelectual profunda, porque no discutimos temas, bueno, por lo menos yo trato de llevar temas locales, pero no pasa eso. Y la verdad que la sesión no se cayó por pura y exclusivamente el proyecto de decreto que yo presenté manifestando preocupación por ficha limpia. Se cayó porque porque el oficialismo tenía 5 concejales, realmente tenían un escaso nivel de participantes. El presidente en un momento se fue 1 hora y media y desapareció del consejo. Y porque la falta de respeto es procrastinada y permanente. Entonces, yo celebro que la oposición, por primera vez en mucho tiempo, haya tomado dimensión de que no podemos permitir que nos vulneren así, que nos falten el respeto de esta manera. Y bueno, se tomó la decisión frente a la trampa del oficialismo, de dilatar el tratamiento de ficha limpia, porque lo perdían, porque no tenían los votos. Bueno, decidimos irnos y marcarle un límite a estos atropellos, ¿viste? Yo personalmente estoy bastante podrido, ¿no? De esta dinámica tan cínica y perversa, porque la verdad que sus intendentes, incluido el propio intendente Alac, el intendente Bruera, todos han tenido denuncias por malversación de fondos cuando terminaron sus gestiones. Vuelvo a repetir, esta gente, llegó un concejal que está preso, está con prisión preventiva, está preso. Nico, mirá, creo que solidarizándonos con vos, porque no es la primera vez que escucho que dicen barbaridades y todo de pico, y creo que sin duda vamos a la frase popular que lo que dice Juan de Pedro habla más de Juan que de Pedro, y creo que lo que ellos harían si hubieran estado en esos lugares justamente es chorear, y por eso proyectan en el otro como si lo hubiera hecho. Y creo que cuando uno lo hace con la función social con transparencia, que lo hace justamente para hacer un bien común, como vos estoy seguramente que lo que hemos estado en contacto, y hemos tenido hasta discusiones muy positivas, porque claramente uno es verborrágico en el sentido de hacerlo con pasión, pero generando la mejor educación posible y que los chicos tengan la mejor disposición dentro de las aulas y dentro de las escuelas. Imagínate, Martiniano, que estos cínicos que hoy hablan de la gestión del Consejo Escolar del 2021 y 2023, igual no es casualidad, porque los cínicos particularmente que hablan de esto, que son Bander y Cintia Mancilla, que son los que promovieron que Patricio Villegas, el secretario general de SUTEBA, sea personalidad destacada de la educación de la ciudad de La Plata, son las personas que se escandalizaban en la gestión del intendente Garro, porque no se constituía la comisión de fondo educativo, y yo vengo denunciando hace 1 año y medio que esta gestión no constituyó nunca la comisión de fondo educativo, y que están teniendo inversión récord o giro de recursos récord, y que también se están transfiriendo al Consejo Escolar, y que nosotros como concejales no estamos pudiendo saber por qué están haciendo 3, 4 obras en una misma escuela, dónde están haciendo, por qué están haciendo la inversión que hacen. Mirá, son la misma gente que se escandalizaba porque decían que había subejecución del fondo educativo. Nico, es terrible lo que estás planteando y es real. No solamente eso, a mí me volvían loco con el tema. Hicimos 24 escuelas, más de 300 obras, 400 aulas, 24 escuelas que dije recién, 24 o 25, no me acuerdo exactamente. El servicio alimentario escolar que sacamos el modelo que tenían en su momento en el Consejo Escolar, que lo hacían a través de 2 o 3 proveedores y distribuían a través de un supermercado bienes para que los cocinen las escuelas sin ningún tipo nutricional. Y claramente lo que vos planteás creo que es corrupción, porque creo que durante el año, hoy estamos en el año 2025, 2024, no continuaron ni una obra que eran esenciales para que los chicos continúen en escuelas preparadas. Por ejemplo, la especial que está en Gonet sigue todavía parada. Claramente falta
se visualiza la falta de preparación como funcionarios para continuar o trabajar o gestionar, y a su vez la falta de importancia que le están generando a la educación pública. Obviamente subestimar a los platenses, subestimar a los alumnos que no tienen un banco, que no tienen una silla, que no tienen absolutamente futuro, porque los están arruinando, y claramente que no sucede solamente en La Plata, sino en el gobierno kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, que con el fondo educativo en el año 2024 les pedían a los gobiernos, porque eso les estuve consultando y verificando en otros municipios, que inviertan en letras de la provincia con el fondo educativo. Por lo tanto, desde el mismo gobierno provincial les pedían que inviertan esos fondos, que obviamente subejecutarlo a nivel local, no habrán ejecutado un peso. Y este año están haciendo obras que son muy menores, que no le están cambiando la vida a nadie, y hay problemas de electricidad, problemas de gas en las escuelas que no se habían enmarcado los trabajos en el año anterior, porque vos le dejaste una joya en el sentido de haber trabajado en muchas escuelas con el tema gas, y después se están lloviendo todas las escuelas en la ciudad de La Plata. Claramente, si ellos mismos como kirchneristas pusieron de ciudadano ilustre a un sindicalista de SUTEBA, nadie va a gritar. Y después también en el área de educación hay muchos funcionarios que son de SUTEBA. Creo que sería tirarse en los pies, pero la falta de transparencia es terrible. Y déjame terminar, Nico. Hace poquitos días estuvieron echando proveedores del servicio alimentario escolar porque no entregaban la comida que tenían que entregar. Claramente eso es para hacerles una denuncia penal y iniciarle causa judicial. Y sin embargo, lo único que veo es que están tratando de silenciar la situación. Echaron a proveedores por entregar menos mercadería que la que tenían que entregar. Totalmente es para, no sé, si uno es intendente y le estaba robando la comida en las escuelas de los chicos, es para realmente hacer un mea culpa y pedir perdón de rodillas, lo que tendría que hacer ALAC en este momento. Pasa que, bueno, hay todo un sistema atrás que por supuesto es cómplice y blinda todas estas situaciones. Mirá, si el presidente del Consejo actual no ha heredado problemas de infraestructura profundos como los que en su momento heredamos nosotros, producto de que Kicillof cerró 1 año y medio las escuelas, fue porque hubo una inversión en infraestructura de gas enorme, en donde pura y exclusivamente lo que han tenido que hacer es mantenimiento. Pero son personas que cuando gobiernan ellos hacen silencio, no controlan, no son transparentes, por eso hoy no vas a ver ninguna toma del Consejo Escolar, ningún frazadazo, porque cuando gobierna la izquierda, el kirchnerismo, se organiza. Hay. Lo que pasa es que no le dan publicidad a ellos ni tampoco le ponen flashes, pero hay mucha inquietud en muchos centros de estudiantes que están muy abandonados. No, y los docentes de bien, que son muchos, también están escandalizados con un consejo escolar que no da respuestas, que no rinde cuentas. Creo que no han sesionado prácticamente en todo el año, no sesionaron 2 veces el año pasado. Un incumplimiento manifiesto de la ley de educación, porque se supone que justamente es en las sesiones en donde justamente se aprueban las disposiciones de pago. Son lo que me cuestionan a mí. Yo no solo sesionaba una vez por mes, como me obligaba la ley de educación, sino que además sesionaba en las escuelas. Sesionaba en las escuelas para que nos vieran, para que venga cualquiera, para que escuche los temarios, no había nada para ocultar. Pero bueno, es esta misma bajeza intelectual en donde uno presenta propuestas, son cajoneadas, pura, directa y simultáneamente, y de lo único que se habla es de la gestión de Garro, de la gestión del Consejo Escolar, del desastre de la gestión anterior, y hay muy poco para mostrar. Es parte de la triste realidad que hay. Yo creo que tenemos que visibilizar todo esto. Es muy importante. Nico, algo importante para primero. ¿En qué quedó entonces el trámite legislativo del proyecto? No, el proyecto, por suerte, además también, ahí con la gestión de la Libertad Avanza en conjunto, logramos que vaya a la Comisión de Niñez y Adolescencia, que es una comisión que preside la oposición, que preside Florencia de Feo, por ende va a pasar primero por ahí, así que tengo mucha expectativa que ese proyecto pueda por lo menos tratarse en comisión, cosa que pocos, escasos son los que se llegan siquiera a tratar en comisión. Para que se den una idea, La Plata al día de hoy tiene 22 muertos en siniestros viales, eran 12 a mayo del año pasado, cada vez son más los muertos por siniestralidad vial, y mi proyecto de emergencia en seguridad vial ni siquiera se trató en comisión. Y está presentado ¿En qué comisión? ¿Cuál era la comisión? ¿Legislación? No, está cajoneado.
En legislación general, ahí en la Claro. comisión que está Granillo Fernández y en la comisión que está Micaela Maggio en Hacienda. O el proyecto del fondo anticíclico, que nos inspiramos en todo lo que vos venías escribiendo, Fabricio, sobre la Sí. temática, para que haya un fondo intangible, para que podamos proyectar las obras hidráulicas que faltan. En diciembre del 2023 lo presenté. Tampoco, nunca se trató en ninguna comisión. Y Y así no se trató, todo, y no se todo. trató en comisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las comisiones? Porque no es la primera vez que te lo escucho. Esto es más, muchas veces en el mismo recinto te he escuchado que te quejas justamente por el funcionamiento de algunas comisiones. ¿Qué pasa? Bueno, ahí lo que pasa es que hay una complicidad también de una parte muy grande de la oposición que no acompaña y que hace silencio, ¿no? Y que en definitiva es funcional a que esto pase. Que es lamentable, porque en definitiva, yo lo que digo es, si tienen los votos y construyen los consensos, que las rechacen en comisión, pero no hay nada más aberrante y hasta ilícito, porque es, mira, si hay algo positivo, una de las cosas positivas, yo siempre marco, que hizo Cristina Kirchner, fue, obviamente que no cumplieron absolutamente nada, ¿no? Pero en términos jurídicos, la ley de responsabilidad del Estado, incorporaron como causa de responsabilidad justamente del Estado, de susceptible de ser demandado, la inactividad del Estado. Cuando el Estado no funciona y genera un daño, Claro. ¿sí? Si yo presento un proyecto como concejal, ese proyecto por reglamento tiene la obligación de ser tratado en los próximos 30 días. Yo tengo Sí. la potestad de exigir un pronto despacho. Pedí pronto despacho en los más de 20 proyectos de ordenanza que presenté. No se trató ninguno. Hay daño deliberado, hay vocación de paralizar un poder del Estado. O te cuento ejemplos. Logré consensos para que haya ordenanzas que se aprobaron, por ejemplo, que en la sala Teresa Beraldi, que es la previa al Consejo Deliberante, estén exhibidos los 13 cuadros de los 13 héroes de Malvinas, en el marco de todo lo que hicimos en la gestión Garro, de poner en agenda de vuelta la memoria colectiva de Malvinas y todo lo que hicimos con Martiniano en las escuelas, etcétera. Bueno, tratar de que tengan una huella, un lugar en el Consejo Deliberante. Se aprobó en octubre del año pasado. Les exigí que las pongan a noviembre, en la fecha del Día de la Soberanía. No lo hicieron. Y ahora están pidiendo, exigiendo, presionando para que se apruebe una delegación que se llame Malvinas Argentinas, en homenaje a los héroes, cuando interrumpieron el diálogo con la SEMA, porque además le sacaron las placas que estaban en el inicio del Palacio Municipal. Todavía los porteños, Saboya, están sin delegado. Bueno, es todo un disparate acá, es una cosa, pero muy, muy compleja, con lo cual yo celebro que en estos espacios por lo menos se nos dé voz para contar lo que pasa ahí adentro, porque es gravísimo en términos institucionales. Yo Nico, nunca había aprovecho y visto te hago, país. aprovecho y te hago una consulta. ¿Qué sentís vos? Obviamente no sé si tuviste la oportunidad de hacer entrevistas en las comisiones o que vayan funcionarios del Ejecutivo a las comisiones. Si hay falta de preparación, son muy brutos o son impunes en el sentido que no les importan los platenses en un montón de temáticas, porque lo único que veo que hay una parálisis terrible y lo único que hacen es un trabajo para la foto en Plaza Moreno, pero veo mucha falta de sentido de pertenencia como gestor, porque la realidad que a uno le daría vergüenza no estar en un lugar y no dar respuesta. No sé, yo te consulto vos porque lo ves en las discusiones que veo que sos el único y creo que aprovecho y ya te lo dije por fuera, que genere levante un poco el nivel del Consejo Deliberante, pero veo las discusiones muy absurdas, muy nefastas, tratan de siempre dilatar y nada puntilloso para hacer una mejora de generar valor. Mira, dos cosas te digo. El debate y la discusión en el Consejo Deliberante te diría que debe ser de las más bajas cualitativamente en muchas décadas, y la verdad que el nivel de producción legislativa es lamentable, y realmente yo soy autoridad del Consejo también y se lo he planteado al presidente del Consejo de: vos no podés irte de acá simplemente modernizando las sillas, poniendo aires, sino promoviendo el funcionamiento de las comisiones. Y si realmente lográs el apoyo del radicalismo y todos los consensos que has logrado a lo largo del año para sacar todos los proyectos que ha sacado ALAC,
Bueno, vayan a las comisiones y díganle a los platenses que están en contra de que haya más control y más prevención vial, que están en contra de que haya un protocolo contra las usurpaciones, que están en contra de que el COEM esté institucionalizado, que estén en contra del fondo antisísmico, pero no lo hacen. Eso ya es gravísimo y hay una vocación de daño muy grande. Y después, en cuanto a la relación con el Poder Ejecutivo Municipal, es una relación en donde se ensaya una institucionalidad vacía, porque los secretarios vienen, exponen un monólogo, por ejemplo, el secretario Reza, cuando hay proyectos estructurales, como por ejemplo el Plan 1000 Cuadras, que nosotros lo votamos en contra, o esta última reforma parcial del Código de Ordenamiento Urbano, donde básicamente lo que se hizo fue, bueno, poner blanco sobre negro sobre qué zonas son urbanas, qué zonas son inundables, o por ejemplo cuando fue el proyecto de reforma de las plazas, que nos mienten también, porque realmente, por ejemplo, en el proyecto de las plazas hubo un abuso de confianza, porque en ningún momento en el proyecto de las plazas nos dijeron que iban a gastar más de 5.000 millones en la reforma de la Plaza San Martín. Ahí yo reconozco mi ingenuidad. Esto fue en marzo del 2024, yo recién asumía como concejal, me pareció interesante en las reformas, cuando vi la ejecución presupuestaria del año, lo que tardaron, lo que gastaron, lo que hicieron, bueno, decidí votar el presupuesto, incluso hasta en diferencia con mi propio bloque, porque sentí que no estaban proyectadas las prioridades y que se había incumplido con la palabra. La verdad, no hay un diálogo genuino con el Poder Ejecutivo. Son escasos los secretarios que de alguna manera toman un reclamo. Te puedo señalar, no sé, a Jorge Jurado, que es un secretario de Servicios Públicos, que bueno, que está predispuesto al diálogo, si hay algún problema de alumbrado público, pero después la realidad es un gobierno que no escucha, pero es un gobierno que sería lo de menos que no nos escuchen a nosotros. Es un gobierno que se olvidó de los que viven más lejos, es un gobierno que no mira a los ojos a los platenses, que no escucha al sector privado, al sector productivo, que no recibe a las instituciones, que está encerrado ahí en calle 12 y que está totalmente desfasado de las prioridades que hoy estamos atravesando. Cuando vos tenés la casa tan desordenada por dentro, realmente arrancar por pintar la fachada y dejar que lo de adentro se pudra y se destruya, como lo está pasando en La Plata, bueno, la verdad que es de una crueldad enorme y estamos frente a un gobierno supuestamente peronista, justicialista, con sensibilidad social. Yo ayer justamente contaba como argumento, el club, las instituciones intermedias, el Mondongo, reparten más de 200 viandas por semana a personas en situación de calle. Vamos a darlo por válido. Yo les preguntaba si a esas personas en situación de calle, les preguntaban si habían recibido alguna asistencia municipal. Y la respuesta es que no. Y en el presupuesto municipal hay 6.229 millones de pesos en presupuesto en desarrollo de la comunidad. Y hay 2.000 millones de pesos en asistencia alimentaria. ¿Cómo puede ser que eso no esté llegando a esas personas? ¿A quién llega? Por eso presenté este proyecto, para terminar con un grupo de vivos que evidentemente se quedan con esos beneficios que no llegan a quienes tienen que llegar. Y que en definitiva termina llegando porque esta es una ciudad solidaria, que se organiza, que tiene fraternidad y que va y le pone el cuerpo y no es indiferente. Pero créanme que los fondos están, digo. Los platenses hacemos un sacrificio muy grande todos los meses para pagar los impuestos y para darle legitimidad a un sistema que no da respuestas. Tal cual, Martín, jefe. Rosa. Ro. Coincido con Nico, nos conocemos bastante con Nico y la verdad que está haciendo una representatividad en el consejo que más de un joven, o por lo menos a mí me representa bastante conociéndolo, y se está embanderando bastante bien dentro de las posibilidades que lo dejan ser. Yo creo que tiene mucho para dar, y sinceramente no lo están dejando. Y
tiene muchos proyectos cajoneados que hoy el mismo intendente y los propios concejales opositores no están dejando que avance una ciudad que promete, que es moderna y que hoy está atrasada en el tiempo y en los 90, diríamos nosotros. Sí, sí. Y ahí creo que es clarificador todo lo que narraste, Nico, porque creo que lo que se ve de afuera es tan triste como todo lo que vos expusiste recién ahora. Veo un gobierno de coalición que dice representar el kirchnerismo, pero totalmente desunido, y creo que están viendo el cadáver político de Alac, porque lo único que están pensando es quién lo reemplaza o quién va a ser candidato a intendente en la que viene, pensando que el tipo se va porque lo debe decir entre los propios para que se repita, y después claramente la falta de gestión, porque creo que falta mucha fraternidad, que sean fraternales entre ellos, porque hablas con uno que es secretario, con el otro que es sub, y te dicen, no, es todo un desastre, y cuando ves que tienen tantas debilidades internas, significa que no hay rumbo, y la falta de rumbo es la falta de gestión, y creo que es triste ocupar un cargo público diciendo que es todo un desastre, y la representación a los platenses es nula, y hoy estamos a la deriva como ciudadanos. Si hay una lluvia, no existe el COEM. Recién hablamos de las escuelas que le robaban la comida a las escuelas que le tenían que llevar la comida. Lo mismo decís vos, que la falta de transparencia en la distribución. La realidad es que me siento más a la deriva que nunca, y ojalá que no haya una lluvia fuerte, porque creo que estamos hablando que hubo muertos en el año 2013, y después lo que está ocurriendo con el tránsito que no haya ningún tipo de control y subestimen las ideas que vos generás, que son lo que uno sale con hijos o con familia, que te lleva puesto cualquier borracho y nadie dice nada. Mira, yo te voy a hacer una última reflexión. Yo creo que realmente Milei acertó en algo en la interpretación de lo que fue el 2023, y que lamentablemente yo no veo cambios a la fecha en esto, en términos de lo corrompido y de lo podrido que está el sistema político en la Argentina, y particularmente la calidad y el nivel de la dirigencia de nuestros políticos. Yo cada vez discuto más con políticos que me dicen, bueno, pero sos un loco, no te llevas bien con nadie, porque no generás consenso, porque no dialogás y no charlás estas propuestas. Y yo, la verdad, les soy sincero, todos los proyectos que yo he presentado los he charlado con todos, y después los hacen a un lado. Y son proyectos que no tienen connotaciones ideológicas, son proyectos que son realidades en muchos países del mundo, que funcionan, y así es muy difícil. Por eso yo lo que digo es, nosotros estamos de paso, yo me siento un afortunado de poder representar, y siento que represento y que cumplo con mi mandato de representación. Voy a seguir con mi agenda de proyectos estructurales, con orden, con desregulación. Me voy a animar a presentar proyectos que nunca nadie presentó, por ejemplo el de la regularización y la legalización de Uber, que estoy trabajando ahora, y de la desregulación del transporte. Modernidad pura. Para que los taxistas puedan manejar su precio como lo marque el mercado, y no un grupo de políticos tenga que estar marcando la tarifa. Digo, yo voy a ir a fondo con esa agenda, y si me tengo que ir en 2 años me iré. No tengo tampoco vocación de seguir en un lugar en donde no funcionan las cosas, pero yo creo que la gente tiene que saber esto, y que es necesario un cambio profundo en la Argentina, en las listas. Por eso yo quiero que todas las personas que tienen una vocación de servicio genuina y real se involucren y que se animen a ser protagonistas de estas elecciones que se vienen dentro de muy poco. Ahora, en 8 semanas, tenemos cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, y es muy importante que la gente noble, que la gente que tiene vocación de servicio real se involucre, porque si no nos organizamos, ganan los mismos de siempre. Son los que quieren que la Argentina, que en algún momento supo ser un proyecto de potencia mundial, hoy sea cada vez un país más subdesarrollado, condenado a la pobreza, a la droga, al estancamiento, a la crisis económica permanente. Y no nos merecemos esto, no nos merecemos un país en donde personas condenadas por corrupción con doble condena puedan ser candidatos, que nos maten y nos arranquen todos los sueños todos los días y que no pase nada, que esté inválido poder pensar lo que uno quiere y te violenten, y te extorsionen, y te amenacen, que no podamos disfrutar nuestro espacio público porque nos aprietan para poder estacionar un auto. Y eso es lo que vivimos todos los días, y eso es lo que la política es cómplice en términos de permitir que esto siga así y hacer negocio justamente con esos actores,
y así estamos como estamos, y por eso tenemos las representaciones que tenemos. Y hablo de decepción porque veo que eso no ha cambiado en términos cualitativos estructurales. Entiendo que va a llevar mucho tiempo, por eso yo animo a muchísimos jóvenes que conocí, libertarios, del PRO, esa cuarta generación que todavía hoy no tiene un protagonismo, a que se involucre, porque la verdad, la política necesita oxigenación. Mirá lo mal que estaremos, lo podrido que está todo, que hoy en la legislatura de la provincia de Buenos Aires se está discutiendo que los concejales, que los consejeros escolares, que los intendentes, que la gobernadora Vidal había logrado la reforma política más trascendente de los últimos 40 años en la provincia de Buenos Aires, que haya periodicidad en el ejercicio de las funciones, ahora vuelvan para atrás para volver a tener cargo vitalicio por siempre y puedan ser reelectos de por vida. Bueno, así estamos. Por eso yo creo que ustedes se tienen que involucrar, que se tienen que involucrar todas las personas que quieren la ciudad y que podamos todos juntos construir un frente que vaya por el cambio profundo, porque así es imposible realmente hacer transformaciones. Bueno, Nico, no te molestamos más. No sé, Marti, vos y Rosa, las últimas palabras. Felicitarlo, Nico, por lo que viene gestando en el Consejo Deliberante. Sin duda haces la diferencia con ganas, porque creo que cuesta mucho que se transformen en realidad muchos de los proyectos por las limitaciones propias del contexto que está sufriendo, y a seguir metiéndole y no bajar los brazos, porque creo que a la larga yo creo que la gente que realmente quiere cambiar las cosas son las que van a primar, y los platenses van a terminar eligiendo, porque creo que no hay mañana, y creo que la información que se van generando a través de los streaming, las redes sociales y lo que fuera, es muy distante a lo que están acostumbrados los políticos del pasado como Alac, que están acostumbrados a través de un diario o a través de una foto gobernar. Y creo que ya eso quedó totalmente obsoleto, y gracias a Dios la inteligencia artificial, las redes, internet y demás van a cambiar el futuro y el destino de muchos. Lo mismo digo, metele para adelante, creo que es la mejor referencia que puede tener el joven platense hoy, conociéndote, sabiendo la preparatoria que tenés, Nico, hace mucho que nos conocemos, así que metele y sin miedo, que acá estamos. Así es, sin miedo, porque acá hay toda una red que construye miedo para que justamente las personas honestas no se involucren en todo esto. Bueno, Nico, en la que viene hablamos un poco más de política. Hoy la verdad que no quisimos sacar muchos temas políticos por miedo a meter la pata, porque estamos en medio de una veda casi, ahí medio difuso con el tema de las elecciones del domingo, así que tratamos de evitar ese temita, así que en la próxima hablamos un poquito más de política. Estamos en otra jurisdicción. A esta jurisdicción no tenemos veda, así que podemos contar todas las barbaridades que están pasando. Estamos ahí en el medio, así que por las dudas lo dejamos para el próximo encuentro, ¿te parece? Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por escucharme y por las palabras de aliento. Gracias a todos ustedes. Los respeto mucho a todos. Mandamos un abrazo, Rico. Abrazo enorme. Saludos. Mil gracias. Saludos. Muy bien. Pasó entonces Nico Morzone. Ahí lo tuvieron, ¿viste? Nosotros hablamos al principio de él y hablamos ahora al final.